Vamos a hablar de condenar la violencia. Sí, no basta con hacer hincapié en la lucha no violenta, no es suficiente. Al menos a mí no me lo parece. Y ahora te voy a tratar de explicar por qué. En estos días, en las redes sociales, afloran mensajes que tratan de desahogar los sentimientos de desconcierto, de cansancio, de frustración de los soberanistas independentistas catalanes. Y es cierto, la población independentista de Cataluña está incómoda, está ciertamente perdida, le falta información y tienen una sensación extraña entre cabreo, dudas, desconfianza y un poquito de hartazgo, o mucho. Todo esto es cierto y además probablemente tengan razón. Pero también es cierto que por parte del gobierno de Cataluña está faltando una respuesta que sea contundente ante algunos de los hechos que se han dado estos últimos días. Porque ha habido actuaciones violentas por parte de algunos manifestantes, pocos, pero existentes, sí. Y negar esto es hacerse trampas al solitario, es escurrir el bulto que puede además resultar muy peligroso en las próximas fechas. Me voy a explicar. Se ha querido señalar a la actuación desmedida y desproporcionada de los Mossos al reprimir las contramanifestaciones antifascistas. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con esta condena, porque algunos agentes han actuado saltándose los protocolos, utilizando armas fuera de la reglamentación y aplicando una violencia absolutamente desmedida contra personas que no merecían semejante violencia. De acuerdo. Y lógicamente, como no puede ser de otro modo, el consejero de Interior, Miquel Buch, va a tener que tomar medidas, investigar, sancionar, reestructurar y además mañana, como muy tarde, va a tener que comparecer para dar explicaciones ante la ciudadanía catalana. Correcto. Así se lo ha exigido el presidente Torra y yo considero que incluso demasiado lejos se ha llegado sabiendo que esto ya iba a pasar. Sin embargo, no se habla de la actitud de aquellas personas que con la cara tapada han lanzado objetos a la policía, vallas, sillas, piedras, y quienes hemos visto cómo se han utilizado incluso contenedores que han arrollado a los propios compañeros de manifestación. Es que ha sido algo evidente que hemos podido ver estos días. Por desgracia, esas imágenes han sido ciertas. No ha sido necesario que la manipuladora prensa española las haya sacado de otros países, de otros conflictos, para encasquetárselos a Cataluña, como sí ha hecho durante el último año. Este fin de semana, por desgracia, no les ha hecho falta tener que manipular nada. Y es llamativo cómo los que hemos denunciado en redes sociales, en artículos, estas actitudes violentas, hemos sido increpados, insultados e incluso difamados por personas que están aplaudiendo y considerando que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Pues bien, a mí personalmente me parece un error, un tremendo error que puede costarle muy caro a todos los independentistas. ¿Por qué? Porque precisamente si ha podido mantenerse la tensión política hasta ahora y se han podido cosechar simpatías, alianzas y apoyos, ganar elecciones, ha sido sencillamente por la defensa no violenta de la vía democrática para expresar una opinión. En el momento en el que la violencia, por pequeña que sea, por pocos que la lleven a cabo, no encuentre una respuesta contundente por parte de las instituciones, de las organizaciones y de la ciudadanía, esta partida puede estar perdida. Y con ello se abre la puerta a un sinfín de posibilidades, todas peligrosas y dañinas para la Cataluña soberanista y sobre todo para la independentista. Fijaos, hay una fecha que todos sabemos que va a ser fundamental, que es el próximo 21 de diciembre. Se cumple la conmemoración del primer año desde que se celebrasen unas elecciones irregulares, impuestas de manera ilegal desde Madrid, y en las que el soberanismo volvió a ganar a pesar de tener presos políticos, exiliados y una enorme cantidad de gente procesada por cuestiones que un año después, en la mayoría de los casos, han resultado no ser ciertas. Entre otras cosas, porque no había ni un atisbo de violencia ni de alzamiento que quisieron encontrar desde Madrid. Pues bien, el 21 de diciembre, que viene, se ha convocado por parte del Gobierno de España una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. Esta es una idea que Sánchez tuvo desde que tomó el mando del Gobierno de España y que, si bien pudiera interpretarse para algunos confiados como una manera de tender puentes, en realidad no faltan razones para considerarlo una auténtica provocación.
Y yo estoy muy de acuerdo con este punto de vista. Provocación, porque Sánchez no está en realidad tendiendo puentes de ningún tipo, porque no está cambiando nada salvo su discurso, pero a la hora de tomar las riendas está plasmándose que la política de hechos consumados es una política de cerrazón y de no diálogo, y sigue marcándose así la misma pauta que tenía Rajoy en la Moncloa. Y esto es una traición a la democracia y a la apuesta por una convivencia pacífica con Cataluña y con cualquiera que quiera plantear una nueva manera de hacer las cosas en un Estado que está tocando fondo. Claro, luego será muy fácil acusar a los catalanes de que ellos han avivado a la extrema derecha. Y no, el surgimiento de la extrema derecha es precisamente por la irresponsabilidad del Partido Socialista. No hay más. Si hubieran hecho lo que tenían que hacer, no habría habido 700.000 andaluces que no se sintieron apelados a votar a la izquierda. Pero este es otro tema del que ya podremos hablar y ya podrán llorar algunos. Sí, tarde. Por eso, porque la provocación es muy evidente, sobre todo cuando una estudia el Código Penal, se da cuenta de que hay un artículo, y es el artículo 503, que os invito a todos a que leáis. ¿Qué es lo que dice el artículo 503 en su apartado número 2? Dice que incurrirán en la pena de prisión de 2 a 4 años los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del gobierno reunido en consejo o de los miembros de un gobierno de comunidad autónoma reunido en consejo, salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave. Lo podéis revisar y os recomiendo que lo leáis y que habléis con algún abogado especialista en la materia, porque os va a decir lo mismo. ¿Qué es lo que da la sensación? Que parece evidente que intentar menoscabar, impedir o dificultar la reunión del Consejo de Ministros es algo que desde el Gobierno de España saben que puede suceder. Es más, no solo lo saben, sino que les podría venir realmente bien que así fuera. Y precisamente es llamativo que en Cataluña la gente haya decidido movilizarse justo ese día. ¿Qué se pretende con esto? Pues yo no lo tengo claro. Porque me cuesta creer que alguien quiera realmente poner sobre la mesa la posibilidad de que sucedan altercados, que el gobierno de Cataluña no pueda controlar y con esto se pueda dar la excusa a que el gobierno de España necesite actuar para tomar medidas mucho más contundentes de las que han podido tomar hasta ahora. Algunos hemos podido ver cómo han proliferado estos días los grupos de Telegram, de chat, de Twitter, en los que se quiere autoorganizar una masa ingente de personas para movilizarse el 21 de diciembre. Todos ellos promovidos por personas supuestamente anónimas que han sido seguidas por tantísimas otras que no saben quién les convoca o quién les mueve. Es muy fácil. El caldo de cultivo es ideal para generar la sensación de que es ahora o nunca, que hay que dejar el lirio en la mano y pasar a la acción, y es muy fácil ver cómo la gente ya no condena con contundencia lo que hace un año todos tenían claro, que la soberanía del pueblo catalán no justifica ningún tipo de violencia, que defiende sus ideales con la cara descubierta y que en ningún caso va a justificar ningún tipo de altercado. Pues eso ya no pasa. Ahora los hay que consideran que seguir defendiendo estas cosas es de flojos o traidores a la causa. Y claro, nadie quiere ser traidor. He leído en redes sociales esta mañana a alguien que se hacía unas preguntas que me parece muy interesante que nos hagamos todos. ¿Sería muy alocado pensar que el Estado pudiera beneficiarse de altercados, incluso atentados contra su reunión de ministros en Barcelona? ¿Sería una locura pensar en acciones de falsa bandera que pudieran imputarse sin mucha dificultad a los independentistas para hacer saltar todo por los aires? ¿Sería lógico pensar que una enorme movilización, que en algunos casos está siendo canalizada por grupos anónimos que se organizan dando a entender que no es necesario registrarse de ninguna manera, que cualquiera puede formar parte de estos GAR, ojo al nombre, ojo al nombre, no tienen manera de controlarse y quien quiera puede actuar en su nombre? Sí, ellos en una carta dicen que apelan a la actuación no violenta, pero que cualquiera puede ser un miembro de los GAR. ¿Es tan difícil verlo? ¿De verdad? ¿Es tan complicado hacer una condena rotunda a cualquier tipo de actuación violenta? ¿A todos esos que no dan la cara? Quedan menos de 2 semanas y la Cataluña soberanista e independentista se la está jugando y creo que no es consciente de a qué nivel se la está jugando. Lo que no tengo tan claro es si son conscientes, la mayoría de la gente, que está entrando en una posible trampa que luego va a ser muy difícil de deshacer.
Y no ser contundente cuando de condenar la violencia se trata puede tener consecuencias irreversibles. Señalar a la vía eslovena sin explicar de manera clara a qué se refiere el presidente en este sentido tampoco ayuda a dejar claro el posicionamiento del gobierno de Cataluña. Porque han de entender que quizás entre los soberanistas sí tengan claro cuáles han sido los procesos de independencia de otros lugares, porque es un tema que les importa, que les compete y que tienen muy estudiado. Sin embargo, en España no. Y ante la falta de información, bien valdría un discurso más pormenorizado de a lo que quiere referirse el señor Torra con la vía eslovena. Yo personalmente estoy segura de que quiere dar a entender que los referéndums, la participación masiva y la defensa pacífica de la independencia es lo que quería hacer valer el presidente. Pero como quiera que aquí se está manipulando su planteamiento, yo, con toda humildad, le pediría dos cosas. Que fuera más profundo en su reflexión y dejara muy claro a qué se ha referido con la postura de Eslovenia, y que además no tenga miedo y no le tiemble el pulso en condenar cualquier tipo de violencia por parte de cualquier grupo, por muy pequeño que sea. Y soy muy consciente de que lo que estoy diciendo a algunos no os va a hacer gracia, a algunos me vais a llamar traidora, a algunos me vais a llamar inocente del lirio en la mano. Bien, pues solamente espero que lo peor que nos pase sea eso. Porque realmente, si el próximo 21 de diciembre a alguien se le ocurriera responder a esas preguntas que os he leído antes a través de posibles falsas banderas, después va a ser muy difícil tratar de explicarlo.